Hello everybody, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de inglés conversacional número 1 para los amigos de turismo. En esta oportunidad, pues les voy a brindar es un review, un repaso de las dos primeras unidades, es decir, de la 1 y de la número 2. Aquí entonces tenemos los temas que desarrollamos en esas dos unidades. Cómo presentarnos, decir nuestros nombres, de dónde somos y a qué nos dedicamos. Y en la unidad número 2 hablamos de describir el lugar donde vivimos, pero también puede ser donde trabajemos, con los diferentes ambientes, ¿ok? Y también los sentimientos hacia lo que es nuestro lugar, que si nos gusta, que si no nos gusta, que si es grande, que si es pequeño. Comencemos entonces, y acá les traigo la lámina, pero vamos a hacerlo de una manera un poco más dinámica. Introducing yourself. Cuando nos presentan a alguien, casi siempre decimos, hola, ¿cómo estás? Y uno se presenta, Iván García, en mi caso, y comenzamos a preguntar lo básico, pero vamos a hacer la dinámica. Hello, my name is Iván, o puedo decir, I'm Iván. My name is Iván o I'm Iván. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Vienen ahora dos preguntas que traducen lo mismo al español. ¿Cómo estás? Y el equivalente en inglés es How do you do? Y How are you? How are you es como un poco más informal y el How do you do algo más formal, que traduce ¿cómo estás? Fine, thanks. Fine, thanks. Recuerden, la persona o la primera persona que diga It's nice to meet you obliga a que la otra responda Nice to meet you too. No puede ser caso contrario, es decir, no puede ser que una persona diga Nice to meet you too y la otra diga It's nice to meet you. El orden es el primero que diga It's nice to meet you obliga a que la otra responda Nice to meet you too. Y ese to al final significa también. Recuerden que también vimos cómo formular preguntas cuando nos presentan a una persona por primera vez. Y tenemos, o en realidad es por una sola vez, asking questions, cómo hacer preguntas. Y aquí tenemos entonces, what's your name? What's your name? Yo puedo contraer what is, que es el verbo to be, lo puedo contraer quitando la i, colocando el apóstrofe y arrastrando la S. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's my name? ¿Cuál es mi nombre? What his name? ¿Cuál es el nombre de él? What her name? ¿Cuál es el nombre de ella? What their, no what's, porque si estoy hablando de grupo, sería what are your names? ¿Cuáles son los nombres de ustedes? ¿Ok? La respuesta a esa pregunta, my name is, mi nombre es, my name is. Si alguien me pregunta, excuse me, what is your name o what's your name? Puedo responder, I'm Ivan, my name is Ivan o it's Ivan. ¿Cuándo lo podemos responder así? Cualquiera de esas tres formas. Cuando, por ejemplo, estamos en un hotel y queremos llamar a alguien que ya es cliente o que está hospedado, pero no lo conocemos, yo puedo decir Mr. García, que es mi apellido, y cuando yo escucho mi apellido, pues yo me dirijo al clerk. Clerk es la persona que atiende al público, ¿ok? Y él pudiera preguntarme, excuse me, what's your name? Iván García. My name is Iván García o it's Iván García. Es correcto. Si nos preguntan, where do you live? Where do you live? Pues quieren saber es de dónde, o sea, no de dónde soy, sino dónde vivo. Where do you live? Si yo cambio el auxiliar do por das, como lo vimos en bachillerato, pues ahí, dependiendo del sujeto a quien yo me refiero en la oración, utilizo do o utilizo das. Si yo digo, where does she live? ¿Dónde vive ella? Where do you live? ¿Dónde vives tú? Where do I live? ¿Dónde vivo yo? Where do you live? Ahí estoy como señalando a dos personas o a un grupo, entonces sería ¿dónde viven ustedes? Y si digo, where do they live? ¿Dónde viven
ellos. Es importante entonces saber que acá el sujeto lo puedo cambiar dependiendo de quién o a quién le voy a preguntar o a quién le voy a formular esa pregunta. Y el auxiliar do es con you, con I, you, we, you y they. Eso es importante recordarlo, pues para poder formular una pregunta de manera correcta. La respuesta a esta pregunta, que comienza con question word, jóvenes, nunca se puede responder de forma ni afirmativa ni negativa, al menos que estemos llegando nuevo a un lugar, no conozcamos y me pregunten, Mr. Ivan, where do you live? Y yo, I don't know, no sé, pero por una situación muy particular. Pero por lo general, no es ni afirmativa ni negativa. A esta pregunta de where do you live, observe la respuesta. I live in. Si en la pregunta está el you, en la respuesta tiene que ir el I. Dedúzcanlo por el español o prestemos atención al español. ¿Dónde vive usted o dónde vives? Vivo en, yo vivo en. Ahora vamos con la fonética. ¿Cómo lo pronuncio yo en condición normal? Porque aplico la técnica del linking. Linking es unir una consonante con una vocal y hacer un solo sonido. Recuerden, la vocal E, como en el caso de live, que se escribe live, no se pronuncia y la anterior consonante es la B. Esa sí la puedo unir con in, por eso digo I live in Venezuela, I live in San Cristóbal, I live in Pirineos. ¿Ok? What do you do? What do you do en este contexto que estamos hablando de cuando nos presentan a alguien? Yo estaría preguntando, ¿y a qué se dedica? ¿O usted qué hace? O sea, ¿cómo se gana la vida? What do you do? Pero si yo ya conozco a la persona, es un contacto que tengo agregado en mi agenda del celular y yo lo llamo, Peter, what do you do? Es qué haces en este momento, por así decirlo. La respuesta a esa pregunta de what do you do obliga a que sea con el verbo to be. I'm, el artículo indefinido am y el nombre de la profesión u ocupación. Aquí me voy a tomar la tarea de mostrarles un poquito las ocupaciones que tenemos acá en esta lámina. Déjenme ubicarme un poquitito mejor. Jobs and occupation. Jobs and occupation. Trabajos y ocupaciones. Waiter, paramedic, dentist, train conductor, nurse, electrician, doctor, businessman, American football player, student, no es student, student, surgeon, doorman, secretary, soldier, repairman, scientist, reporter or reporter, construction worker, professor, police officer, postman, photographer, pilot, Catholic nun, Catholic nam, Catholic nam, nan es monja, painter, mechanic, magician, lifeguard, lunchroom supervisor, clown, clown es payaso, housekeeper, gardener, geisha, footballer, forest ranger, builder, builder es constructor, build. En inglés, algunos verbos tienen la particularidad, jóvenes, de que si yo le agrego la ER al final, se convierte en la persona que realiza ese oficio. Paint, pintar, painter, aquí está con ER. Build, construir, builder, constructor. Foreman, farmer, flight attendant, que es la chica, la azafata. Fireman,
Fire, fire es fuego. Fireman es el bombero. Engineer, I'm an engineer. Carpenter, carpenter, architect. Estas son, digamos, algunas de de los diferentes trabajos y ocupaciones que podemos encontrar en nuestra cotidianidad. Dicho esto, vamos a repasar lo que es una oración. Recuerden que una oración en cualquier idioma tiene tres elementos: sujeto, verbo y predicado. El sujeto es de quien hablamos en la oración y va antes del verbo. Eso es un requisito sine qua non. Es algo que es así, no puede invertirse en oración. Por eso digo the sentence. She goes to the cinema. She goes to the cinema. Ella es el sujeto, goes es el verbo y el predicado o el resto es to the cinema. En una oración, si yo quito cualquiera de esos tres elementos, puede perder sentido. Vamos a hacer la prueba. Si yo digo she goes, ella va, pero yo puedo preguntarles, jóvenes, ¿y para dónde va la chica? Si yo digo she, solamente digo ella, y si digo she to the cinema, ella al cine, pudiera entenderse dependiendo del contexto. Pero entonces, she es el sujeto, goes es el verbo, to the cinema es el resto o el complemento. Para que sea oración, tienen que existir esos tres elementos. I play the piano. I play the piano. Yo toco el piano. El verbo play tiene dos significados, o más bien casi tres. El primer significado es tocar un instrumento. El segundo es jugar o practicar un deporte. Y el tercero tiene que ver con interpretar, como por ejemplo, Julia Robert plays. ¿Ok? Julia Robert interpreta. Perfecto. Entonces, ¿cómo diferencio o cómo sé si el play va traducido como jugar o como tocar? Presten atención a este truquito acá. I play the piano. Cuando digo play the, a juro es un nombre de un instrumento musical. Si quito el de, I play basketball, I play soccer, I play tennis. Si no digo play the, se traduce como jugar un deporte o practicar un deporte. Dicho esto, como les comentaba, el sujeto va antes del verbo. El sujeto en inglés son subjects o lo que llamábamos en bachillerato pronombres personales. Vamos entonces a ver acá cuáles son esos pronombres. I, yo. You, tú. No es you, es you. He, él, she, ella, it, esto. Curiosamente, estos tres sujetos lo coloqué en color rojo para recordarles que es tercera persona. Tercera persona indica que la estoy mencionando, pero no está presente en la conversación o no participa de la conversación. Y que estamos hablando de singular. O es él, o es ella, o es esto. Pero no puede ser él y ella, porque ya sería plural ellos. We, nosotros, you, ustedes, porque es plural, y they, ellos. Este you, que es tú o usted, es este mismo you a nivel de escritura y a nivel de pronunciación. Pero el significado, el primer you es usted y el segundo you es ustedes, porque está en plural. Dicho esto, vamos a recordar cómo es la conjugación de uno de los verbos más importantes que tenemos que recordar. El verbo to be, que traduce ser o estar. Y el verbo to be al conjugarse queda así. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Recuerden, el verbo to be significa ser o estar. I am a teacher, yo soy un profesor. I am at Yetzit, yo estoy en el Yetzit. Dependiendo de lo que quiera decir, pues se traduce como yo soy o yo estoy. Vamos ahora a ver el verbo to have. El verbo to have es el verbo tener, pero les voy a tocando mi dispositivo, mi celular. Es algo que yo puedo
tocar, que yo puedo ver y que yo puedo definirle unas características como color, peso y n cantidad de elementos. Entonces, o lo puedo describir mejor. Todo lo que sea palpable, físico y que pueda describirlo, yo puedo utilizar el verbo to have. Vamos a conjugar el verbo to have, que es el verbo tener. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Recuerden, el verbo tener es el verbo de algo que yo estoy tocando o que puedo tocar, tiene ciertas características, lo puedo leer, todo. Pero, por ejemplo, en español decimos yo tengo hambre, pero en inglés yo no puedo decir I have hungry, porque primero, el hambre no la puedes ver, no la puedes tocar, la puedes sentir, pero si no la puedes ver, no la puedes tocar, ya no es el verbo to have, sino es el verbo to be. Vamos entonces a ver los ejemplos que les traigo del lado derecho. I am a student. Yo soy un estudiante. Recuerden que en inglés yo sí tengo que decir yo soy un estudiante, pero en español yo omito el artículo indefinido an. La e, que es la letra A, y an. I have a car. Yo tengo un carro. She is a secretary. Ella es una secretaria. She has a car. Pero ahora, a nivel de mejorar o colaborarles con la pronunciación, con la dicción, quiero que observen algo o que escuchen algo. I'm a student. El artículo indefinido a, que se pronuncia ligeramente como una E, lo pego con la M de am, por eso digo I'm a student. No hago la pausa. I have a car. I have a car. La E de have no se pronuncia, pero la B pequeña sí y la pego con la letra A, que es el artículo indefinido. I have a car. Ahí estoy diciendo que yo tengo un carro. Por si yo quiero decir yo tengo dos carros, tendría que decir I have two cars y le agrego al sustantivo la S. Recuerden, jóvenes, que el sustantivo, cuando yo comienzo la oración con cualquier pronombre personal, I, you, he, she, it, we, you y they, el sustantivo por lo general va al final. Como en este caso, I have a car, I have two cars. She hice. ¿Por qué hice? Porque is termina en S y la letra A se pega con la S. Entonces yo digo, she is a secretary. Lo que no puedo decir, jóvenes, es she is a secretary. Es incorrecto. She's a secretary. She has a car. She has a car. Pero no encontramos a las personas nativas que hablen así como tan pausado. Por eso los invito a pegar, a usar la técnica del linking. She has a car. Ella tiene un carro. Dicho esto, vamos entonces ahora a conjugar el verbo to be. Vamos a conjugarlo, pero con contracción. Y el verbo to have got, que es el mismo to have en inglés americano. Pero entonces vámonos con calma. Comencemos del lado izquierdo. El verbo to be. I'm, para que salga la M, debo juntar los labios. I'm, your, his, she's, it's, we're, you're, there. Ahí estoy conjugando el verbo to be, pero con contracción entre el sujeto y el verbo to be. Y recuerden que en español no, en inglés, el verbo to be conjugado es am, are, is. Y del lado derecho, vamos entonces a conjugar, jóvenes, el verbo to have got, que es inglés británico. ¿Por qué lo menciono? Porque es un verbo muy común de la gente que aprendió inglés en Europa. Es decir, van a hablar con mucha pronunciación o acento británico. Vamos entonces a conjugarlo. I've got, I've got, you've got, he's got, she's got, it's got, we've got, you've got,
Dave got. Antes de decir estas oraciones que están del lado derecho, quiero mostrarles lo siguiente. She's, perdón, his, she's, its. Suena igual, se escribe igual, pero no es lo mismo, porque si yo rompo la vinculación del sujeto con el verbo to be, me quedaría, como dice acá, he is, she is, it is. Pero si quito la contracción del verbo have got del sujeto, observen cómo queda. He has, she has, it has. Por eso los invito a que prestemos atención porque aun cuando suena igual, aun cuando se escribe igual con contracción, el significado no es el mismo. Del lado derecho, to have got es el verbo tener, pero en inglés británico. Y have sin el got es el equivalente en inglés americano. Vamos entonces a ver estas oraciones. I'm a student. I'm a student. Yo soy estudiante. I got a car. I've got a car. Pero si pego el artículo indefinido a con la palabra got, la T la puedo convertir en una R ligeramente rápida. I got a car. I've got a car. Yo tengo un auto. She says secretary. She says secretary. Aquí prácticamente de cuatro posibles sonidos, digo dos. She says secretary. Y la última de esta lámina, she's got a car. She's got a car o she has a car en inglés americano. She's got a car en inglés británico. Vamos ahora a ver el verbo o a recordar el verbo to play, pero vamos a conjugarlo. I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Aquí ustedes observan de que hay una S al final del verbo play. Eso nos indica que solamente agrego la S al presente simple, es decir, que haya un solo verbo cuando hablo de tercera persona, es decir, he, she e it. Del resto, no puedo modificar el verbo. Vamos ahora a ver las oraciones que tenemos del lado derecho. I play the piano. Yo toco el piano. I play soccer. Yo juego fútbol. You play soccer. Tú juegas fútbol. She plays the guitar. Ella toca la guitarra. Pero si yo digo, she plays tennis. Ah, ella juega tenis. No puedo decir ella toca tenis. Ese es el truco para identificarlo. They play soccer. Ellos juegan fútbol. Y también vimos al final de la primera unidad de esta materia de inglés conversacional 1, el uso de los dos artículos. Hay dos artículos en inglés. El indefinido, que traduce, perdón, es que el aire está fuerte, de verdad. El artículo indefinido a, bueno, se escribe a, pero no se pronuncia a. Tampoco es una e enfática, es una ae muy rápida, muy suave. An. An traducen uno o una, pero utilizo an cuando la palabra que sigue a continuación comienza con sonido vocálico, a, e, i, o, u. Por ejemplo, an actor, un actor. An architect, un arquitecto. An actress, una actriz. Entonces, an traduce uno, es para singular solamente, y an, lo utilizo cuando la palabra que sigue a continuación de ella comienza con sonido vocal, a, e, i, o, u, porque son las cinco vocales. Y el artículo indefinido the tiene dos fonéticas, de y di. De delante de consonantes y di delante de vocales, a, e, i, o.
U. El artículo indefinido de tiene dos usos, tanto para singular como para plural, y traduce el, la, los, las. Voy a darle un ejemplo en español del uso de esos dos artículos para que lo podamos entender en inglés. Pedro, necesito un lápiz. Digo, un lápiz, aquí está un o uno, es igual. Necesito un lápiz, Pedro. Él agarra cualquiera y sirve porque yo no especifiqué de qué color ni de qué tamaño, si nuevo o viejo, no, sino dije, necesito un lápiz, cualquiera. Pero si yo digo, necesito el lápiz rojo, a él debe pasarme, por favor, es el lápiz rojo, no el que él quiera, porque yo ya dije él, y aquí está entonces el artículo definido. Artículo definido es porque va a indicar la característica de lo que tú quieres. ¿Cuál lápiz quieres? Ah, el rojo, no cualquiera, sino el rojo. Y aquí vemos estos ejemplos. A computer, a doctor, a car, an apple, an actor. De computer, singular, de computers, plural, the apple, singular, la manzana, the apples, las manzanas. Bien, ese fue el repaso de lo que fue la primera unidad. En la segunda unidad vimos cómo describir la casa. Vamos a comenzar acá entonces. Describing your home. I live in a house. Yo vivo en una casa. I live in a flat. Flat es inglés británico, que es apartamento, pero también puedo haber dicho I live in my apartment. Yo vivo en mi departamento. It has two bedrooms. Tiene dos dormitorios. En inglés es importante siempre señalar o decir el sujeto, es decir, it, porque casa o apartamento, o como dirían los españoles, piso, es neutro, es it. Por eso digo, it has two bedrooms. Que en español no lo digamos es otra cosa, pero en inglés hay que tener cuidado con eso. Ahora vamos a describir a través de estos 5 adjetivos cómo es el lugar donde vivimos. Y debo siempre utilizar esta expresión, it's, esto es o este es. Vamos a repasarlo. It's small, es pequeño. No puedo decir small para personas. Si yo voy a decir que mi hermano es pequeño, yo digo, my brother is short. Short, no small. It's big, es grande. Vamos otra vez. Is small, is big, is comfortable, comfortable, comfortable. Es cómodo o es cómoda, dependiendo si hablo de la casa o del departamento. Is old, old. Y la última, is new, it's new. Y estas dos últimas oraciones son importantes cuando voy a describir la cantidad de algo. There is a. Y si yo digo, there is a small house, ¿qué estoy diciendo? There is a small house. Hay una casa pequeña. Y la última del lado derecho, I have a o I have a car. Ahora vamos a repasar cómo podemos decir una pregunta, es decir, cómo la formulamos. Fácil. Hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Si no voy a emplear el verbo to be, ser o estar, debo entonces preguntar con auxiliares do o das. Vamos a ver entonces cómo preguntamos con el verbo tocar o jugar. Do I play the piano? Do you play the piano? Does he play the piano? Does she play the piano? Does it play? Do we play? Do you play? Y do they play? Ahí yo estoy, entonces observen, do lo utilizo con los sujetos I, you, we, you y they. Mientras que el does lo utilizo cuando voy a hablar de una sola persona, que puede ser he, él, porque es masculino, she, porque es ella, femenino, o it, porque es esto, que es de cosa o animal, pero cantidad, ellos tres, uno, singular. Vamos entonces a ver
como ahora preguntamos o formulamos una pregunta, pero con el uso del verbo to be. Vamos entonces a recordarlo. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Ok. Y vamos a ver los ejemplos del lado derecho. Are you a student? Are you a student? ¿Eres estudiante? Is she a doctor? Is she a doctor? ¿Es ella una doctora o es ella doctora? Are we doctors? ¿Somos doctores? Are they students? Are they students? ¿Qué creen que estoy diciendo con are they students? Are they students? ¿Son ellos estudiantes? Observen que cuando voy a formular una pregunta con el verbo to be, am, are, is, el verbo to be va al comienzo de la oración, seguido del sujeto o de la persona a la cual nos referimos en la pregunta, en este caso, y el complemento. ¿Ok? También vimos y vamos a repasar cómo podemos decir una oración en negativo. Y aquí la tenemos. Podemos decirla de dos maneras. Contrayendo el verbo to be cuando digo I do not o I don't. Cualquiera de las dos es correcta. Sin embargo, dependiendo del tiempo que dispongamos o de lo relajado que estemos o en el ambiente en el cual vayamos a hacer la negación, puedo utilizar la forma contraída. Vamos a verla. I don't play. You don't play. He doesn't play. She doesn't play. It doesn't play. We don't play. You don't play. Y they don't play. Recuerden que play es tocar o jugar. Vamos a repasar aquí rapidito. My father doesn't play tennis. ¿Qué creen que estoy diciendo? My father does not play tennis. Ah, mi papá no juega tenis. Ahora vamos a ver del lado derecho cómo negamos utilizando el verbo to be. Presten atención dónde va la negación para ahorita volver al otro cuadro del lado izquierdo. I'm not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We, nosotros, we aren't. You aren't. They aren't. Observen, cuando voy a negar sin el verbo to be, pues utilizo el sujeto seguido de la contracción don't o doesn't, dependiendo de lo que vaya a decir. Y por último, el verbo. He doesn't play. A él no jugará. We don't play. Nosotros no jugaremos. Pero también puedo decir, we don't play the piano. No tocaremos el piano. ¿Ok? Y por último, jóvenes, vimos oraciones afirmativas, oraciones negativas, cómo formular preguntas y cuál sería la forma de responder a esas preguntas. Vamos entonces, y aquí tenemos un ejemplo importante porque las clasifiqué por columnas de lo que es una oración afirmativa, de lo que es una oración negativa, cómo formulamos una pregunta y cuáles serían sus respuestas. Vamos entonces con la oración afirmativa. I'm o I am a student. Yo soy un estudiante. I'm not a student. No soy un estudiante. Aquí el truco para saber si en la oración está I y lo quiero formular en pregunta sería Are you a student? ¿Eres estudiante? Y la respuesta Yes, I am o No, I am not. Otra vez. I am a student. Soy estudiante y queda perfecto. I'm not a student. Yo no soy estudiante. Are you a student? ¿Eres estudiante? Yes, I am. No, I am not. Observen acá algo. Cuando se pregunta con el verbo to be, debe ir seguidamente el sujeto y por último el complemento. Vamos entonces con la segunda. I have a car. I have a car. Tengo un auto.
I don't have a car. Observen que para negar, cuando no está el verbo to be, pues niego con el auxiliar don't o doesn't, dependiendo del sujeto. I don't have a car. I don't have a car. Es decir, que si quito lo que estoy resaltando acá, estaría hablando de una oración afirmativa. Y aquí la tengo. I have a car. Y la oración negativa, I don't have a car. Y recuerden, después de toda negación con auxiliares como don't, doesn't, didn't, wouldn't, couldn't, won't, si va un verbo, el verbo no va conjugado, va en infinitivo. ¿Cómo preguntamos? Do you have a car? Recuerden, si en la oración está el I, en la pregunta, juro, tiene que ir el you. Pero si aquí yo dijera, you have a car, y la persona va a preguntar, do I have a car? Do I? ¿Tengo yo un auto? Observe las respuestas cortas. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. La que sigue. She is a secretary. She is a secretary. Ella es secretaria. La negativa, she is not a secretary. She is not a secretary. Y she is secretary, es ella una secretaria. Aquí démonos cuenta que cuando es tercera persona, he, she, it, es muy fácil formular la pregunta, jóvenes, porque solamente coloco antes del sujeto el verbo to be que corresponda. Is she a secretary? Yes, she is. No, she is not. Y por último, she has a car. Ella tiene un auto. She doesn't have a car. Ella no tiene un auto. Aquí está el ejemplo con el auxiliar don't en negación y aquí está el ejemplo con el doesn't en negación. Does she have a car? ¿Tiene ella un auto? Yes, she does. No, she doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Jóvenes, espero que este review les permita fijar algún conocimiento con respecto a esas dos unidades cuando lo vimos en su momento. Cualquier cosa, cualquier duda me pueden escribir por privado en la plataforma del YesIP y ahí pues podemos ir desarrollando cualquier otra temática pertinente a lo que estamos viendo. Recuerden entonces, cuando nos presentan a una persona, yo digo, hello, hi, my name is Ivan. How do you do, Mr. Pedro? "Mm, fine, thanks. Fine, thanks. How do you do? O how are you? Traduce lo mismo. What's your name? Ah, ¿cuál es tu nombre? Pero aquí recuerden entonces que si yo cambio, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's my name? ¿Cuál es mi nombre? What's his name? ¿Cuál es el nombre de él? What's her name? ¿Cuál es el nombre de ella? Where do you live? I live in San Cristóbal. Where do you live? Quiero que alguien me diga, y sería interesante si no lo pueden consultar y me lo dejan en un comentario en, en, en un mensaje. Where do you live? ¿Por qué creen que es pregunta? ¿Por qué where do you live para ustedes es pregunta? Sí, es pregunta, pero quiero que me digan por qué están seguros que es pregunta. Where do you live? Se responde I live in San Cristóbal. Dios, qué aire tan fuerte. What do you do? Recuerden, what do you do traduce a qué te dedicas o qué haces, cómo te ganas la vida, porque me están presentando a la persona en ese momento y no la conocía y no tengo mayor información. ¿Ok? Recuerden que del lado derecho, pues vimos jobs and occupation. Jobs, trabajo y ocupaciones. Vamos a hacer aquí un jueguito rápido. I am an English teacher. ¿Qué creen que estoy diciendo? I am an English teacher. I'm not a student. I'm not a student. Yo no soy estudiante. Entonces recuerden algo. ¿Cómo saber si debo negar con not o con aren't o por qué no negar con don't o doesn't? Porque va a depender de lo que quiero decir. Si en la oración voy a decir algo que utilizo el verbo to be, no puedo formular preguntas con auxiliar ni puedo negar con don't y doesn't igualmente. La última pregunta de what do you do se responde con I am,
como decir, yo soy tal cosa. Recuerden, este artículo indefinido a tres puntos suspensivos denota que si la palabra que sigue va a comenzar con consonante, digo E, pero si la palabra que sigue a continuación del A comienza con vocal A, E, I, O, U, entonces tengo que, a juro, utilizar AN, AN. Aquí vimos la oración está compuesta por tres elementos, sujeto, verbo y predicado. Vimos los dos verbos principales, el verbo to be y el verbo tener. I am, you are, he is, she is, it is, we are. We are es porque yo me involucro en la conversación. You are, ustedes son o están, they are. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Y aquí vimos varias oraciones a manera de ejemplo. Vamos a leerlas. I'm a student. I have a car. She's a secretary. She has a car. Ahí estoy diciéndolo sin contracciones, por así decirlo. Y vimos la contracción del verbo to be, así como la contracción del verbo to have got, que es el mismo verbo have, perdón, pero en inglés americano. Vamos entonces acá. I'm, your, his, she's, it's, we're, your, there. Y recuerden que les dije, este his es el mismo his a nivel de escritura, sí, a nivel de fonética, sí, pero si rompo o elimino la contracción, sería he is y aquí sería he has. Son dos cosas diferentes. Vimos también cómo conjugar el verbo to play, que es tocar o jugar algo. Vamos a verlo. I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play y they play. Recuerden que play puede significar dos cosas, jugar o tocar un instrumento. Por último, en la unidad 1 vimos el uso de los artículos, que son dos. Indefinido porque dice uno o una. Y definido porque estoy hablando de una característica de lo que requiero. Necesito el lápiz rojo, necesito los lápices azules, necesito los zapatos nuevos. Ya el los lo hace definible, es decir, puedo definirle color, característica. Vamos a ver unos ejemplos rápidos acá. A computer, a doctor, a car, an apple, an actor, the computer, the computers, the apple, the apples. Vimos cómo describir el espacio donde vivimos o donde estamos. Y aquí tenemos, it's small, it's big, it's comfortable, it's old, it's new. Y aquí tenemos estas dos oraciones, there is a, o I have a. Vimos cómo formular una pregunta con auxiliares. Do I play? Do you play? Hasta llegar do they play. Auxiliar, sujeto y verbo en infinitivo en toda pregunta. Ahora, para preguntar con verbo to be, que es otra forma, pues coloco el verbo to be de primero seguido del sujeto al cual le corresponde. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Y también vimos cómo podemos negar. La negación puede ser con auxiliares don't o doesn't. Después de don't y doesn't, si va un verbo, tiene que ir al infinitivo. I don't play, you don't play, he doesn't play, she doesn't play. De aquí perdón, we don't play. Nosotros no jugamos o nosotros no tocamos. You don't play y así sucesivamente hasta llegar a they don't play. Y con el verbo to be, niego con la palabra not. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Y vimos también, jóvenes, cómo decir una oración afirmativa, cómo decir una oración en negativo, cómo formular una pregunta con respecto a esas dos oraciones, ya sea afirmativa o negativa, y cómo dar respuesta. Observen que la respuesta, jóvenes, siempre es en sentido no, siempre son respuestas cortas, no respuestas largas. Un placer haberles dado este review número 1 de las unidades 1 y 2
Y recuerden, mi nombre, Iván García Márquez. Me pueden escribir al correo o a través de la plataforma del Jitsi. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Bye.